Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy Magdiel Martínez, CEO de Getro Systemic y le doy la bienvenida al episodio premier de Café Sistémico. Y esto es muy importante, es una modalidad que si bien no es nueva en el mundo, en nuestro caso como empresa es la primera vez que lo desarrollamos. Y la idea del café sistémico es que sea un espacio para ti, un espacio para inspirarte, un espacio para que logres, que fortalezcas tus negocio, tu organización. Y, y todo esto pues nos da muchísimo gusto. Eh, Hoy estamos con el episodio premier y vamos a ver un tema que tiene que ver con algo muy vigente, que es la continuidad del negocio. Y esto es bajo la norma ISO 22301. Y, y todo esto pues se trata de ti, se trata de tu organización, se trata de ustedes, no se trata de nosotros, se trata de un, poderte dar un apoyo para tu negocio. Y bienvenido a la Systemic Transformation, es algo importante donde no debemos de pensar en forma aislada, sino que todo se vaya conjuntando para tener un sistema que nos debe producir resultados sorprendentes o espectaculares. Bienvenidos al café sistémico. Es muy importante esto, eh, donde veremos es veremos ese espacio, tendremos ese espacio para inspirarte a que cumplas con el propósito de tu organización y te conectes o reconectes con tu ADN y con tu entorno. Y digo reconectes porque en ocasiones uno comienza el negocio, está todo muy bien y tienes un plan y lo sigues y de repente se conjuntan demasiadas cosas y te abruma y ya te desvías y se te olvida para qué era el propósito de todo esto. El, entonces, bienvenido a Café Sistémico. Si preguntan, el café está muy sabroso. Preparé, es un café expreso de un grano que molemos y lo preparamos en la cafetera esa bonita, creo que es la italiana. Está muy padre, muy rico. El, el día de hoy eh, estamos viviendo un contexto externo bastante complejo. Bastante complejo, es decir, tenemos hoy, 30 de marzo de 2020, una pandemia que fue causada, salvo lo que digan los últimos comentarios de los investigadores, pero en China, y mi respeto para los chinos, no estoy hablando mal de ellos, simplemente se causó en otro lugar que está muy lejos de México y ya llegó a México. Eh, la forma de transmisión del COVID-19 es a través de la saliva. Entonces, cuando tosemos, cuando hablamos, cuando estornudamos, si le cae a la otra persona en las manos y si nos tomamos de la cara, tocamos la cara y todo esto es una forma de contagio. Por eso está 1 a 3 en la presentación que les puse ahí. Eh, y, y parte de esto, pues no sé, para que no se siga expandiendo la pandemia o la enfermedad, una de las medidas de mitigación es quédate en casa.
Y dice, sí, pues está muy, muy padre, pero eso, pues mi negocio me se va a afectar. ¿Cómo le hago para que siga el negocio? ¿Cómo le hago para que siga en operación la empresa de servicio que tengo, o la organización de gobierno que tengo, o la ONG, ¿cómo le hago? Y, y parte de la norma ISO 301 nos ayuda a eso. Nos ayuda a que definamos la seguridad y la resiliencia, y un sistema de gestión de continuidad del negocio, y nos da los requisitos. Y esto lo veremos de este 30 de marzo al 3 de abril. Em, quiero, el día de hoy, eh, pensaba estar allá afuera en el jardín, donde nosotros en su casa lo vivimos fuera de la ciudad, una zona semidesértica, y tenemos huizaches, mezquites, anacahuitas, que por cierto es la flor típica del estado de Nuevo León, y son plantas endémicas. Esta planta endémica, ¿y qué tiene que ver con el tema? Tiene que ver mucho, porque son plantas que están preparadas especialmente para esta zona. Entonces, la realidad, nosotros no regamos las plantas, de repente le echamos algo de agua, y, pero esas plantas nacieron solas y crecieron solas. De parte de abajo aquí corre agua, no tengo pozo, pero sí, corre agua. Hicimos la prueba con la varita esa, y la verdad yo mismo la tomé, y sí me jaló. Y no estoy jugando con esta parte, pero entonces es una zona que tiene mucha vegetación. No son eh, grandes árboles como en otras partes del mundo, pero la vegetación que está aquí. Y esta vegetación está preparada para ser resiliente. Aún le falte agua, el sistema que tiene es para crecer. Y tenemos nopales y tenemos otro tipo de cosas que nacieron solas. Mi esposa pues le puso unos encinos que también son de la región, y también crecen y van muy bonitos. Hay un mezquite que estaba aquí en medio de la casa. Estaba así un palito muy chirris, y pedí que lo cambiaran para otro lado. Ahorita ya está enorme, ramas muy, muy grandes. Que por cierto, una vez cortamos una y los usamos para el 15 años de mi hija en el centro de mesa. Entonces, el punto es, son plantas resilientes. Y ese es el tema. ¿Cómo poder establecer lo necesario para que la planta, para que mi negocio, mi organización, sea con o sin fines de lucro, funcionen? Por ejemplo, las iglesias. Las iglesias hoy están cambiando todo su contexto, porque no se pueden reunir, y parte de estar en la iglesia, que no es el templo. La iglesia es ver a la persona, que la aprecias, darle un saludo, bendecirle, etc. Ahorita la iglesia está cambiando totalmente e instantáneamente de la religión que tengas. Entonces, son nuevas reglas del juego, y sobre eso vamos a trabajar. ¿Para qué especifica la norma? O sea, para acá, me estoy tapando. ¿Qué especifica la norma ISO 22301? Especifica los requisitos para implementar, mantener y mejorar. ¿Qué cosa? Un sistema de gestión de continuidad del negocio. Y todo esto, ¿para qué nos sirve un sistema de gestión de continuidad del negocio? Es para proteger en contra, reducir la probabilidad de la ocurrencia, preparación para responder a y recuperarse de disrupciones. Todo esto cuando todo emerge. Esto es muy, muy, muy importante, porque nos va a ayudar a establecer una metodología, una mejor práctica, para evitar que cuando haya una disrupción
nos pegue o que nos pegue en una forma fuerte. El riesgo existe, el riesgo no lo podemos evitar porque viene de una fuente externa. Sin embargo, y esa fuente externa nosotros no tenemos el control. Si tenemos el control, entonces es un riesgo interno. Ahora, como es externo, tenemos que tomar una acción para disminuir el riesgo. Las normas ahora hablan sobre el pensamiento basado en riesgos. Entonces, todas las acciones que tomemos son conforme al riesgo que hayamos identificado. Por eso la gestión de riesgo no es algo que debe de tomarse a la ligera. Debe ser un análisis a conciencia de lo que pueda pasar, porque pues hablamos del sentido del negocio. Entonces, la norma 22301 es de lo que habla. Y ahora, todo esto nos sirve para gestionar la continuidad del negocio. ¿Y qué es la continuidad del negocio? Es la capacidad que tiene la organización para continuar entregando productos y servicios con un margen de tiempo aceptable según la capacidad predeterminada durante la disrupción o cambio abrupto. Entonces, cuando hablamos de una capacidad predeterminada, quiere decir que ya nos sentamos antes, planificamos lo que vamos a hacer para este momento de contingencia o de disrupción. ¿Qué beneficios trae para el negocio? Esto es muy importante porque conjunta las mejores prácticas y no más locales sino internacionales. Para hacer una norma se juntan muchos países y cada quien de su punto de vista y entonces sale un solo documento global. Entonces conjunta las mejores prácticas internacionales para responder a recuperarse de disrupciones en forma efectiva. Permite la reducción de costos al minimizar el impacto del negocio cuando algo vaya mal y da consistencia de actuación a toda la organización, incluyendo múltiples sitios y direcciones. Es decir, cada quien va a trabajar de una sola forma instintamente de donde esté. Ahora, no es igual vivir en un lugar que vivir en otro. Entonces debemos de tener bien definido qué vamos a hacer. Y lo primero que tenemos que preservar es la vida. Y bien, lo que sigue es, al momento tenemos un sistema de continuidad del negocio, va a dar una señal a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a los organismos reguladores y otras partes interesadas de la organización, de que la organización tiene un sistema y procesos completos, fuertes y establecidos para la continuidad del negocio. Esto es muy importante porque yo voy a hacer negocios con alguien que me asegura que va a poder seguir proveyendo cosas. Y el otro punto es que mejora el desempeño del negocio y la resiliencia de la organización. La resiliencia es me caigo y me vuelvo a levantar. Fíjense, cuando mi hijo estaba chico, bebé, todavía estaba gateando, era interesante porque yo lo veía que se caía y me quedé sentado, no porque no quisiera irlo a levantar, sino porque realmente quería ver cómo era su reacción y que él solo saliera de los problemas. Entonces, bajo la supervisión del papá. Pero el tema es que el niño iba engateando y de repente, ¡pum!, se resbalaba. Y otra vez para arriba y se resbalaba. Entonces, eso era importante porque él estaba aprendiendo a ser resiliente. Entonces, la situación, ok, todos nos podemos equivocar,
La cuestión es que aprendamos de los errores para salir más fortalecidos. El otro punto es que provee un mejor entendimiento del negocio a través del análisis de problemas críticos y áreas de vulnerabilidades. Y provee una visión clara y detallada de cómo opera la organización, ofreciendo ideas que son útiles para la planificación estratégica, aunque debería ser dirección estratégica, pero así viene en la norma. Gestión de riesgos, gestor de la cadena de suministro, transformación del negocio y gestión de redes. Entonces, cuando nos ponemos a ver nuestro negocio para continuidad, nos vamos a meter a todos los procesos. Acuérdense que la cadena se rompe por el labor más débil. Entonces tenemos que tener claro lo que vamos a hacer y qué enfatiza el sistema de gestión de continuidad del negocio. Y lo que enfatiza es la importancia. ¿De qué? De establecer una política de continuidad del negocio, los objetivos alineados a los objetivos de la organización. En operar y mantener procesos, capacidades y estructura de respuesta para asegurar que la organización sobrevivirá a la disrupción o cambio abrupto. Otra vez, operar y mantener procesos y capacidades y estructura de respuesta. Eso es muy importante, estructura de respuesta. Cuando se va la luz, tenemos en las computadoras o debemos de tener un sistema de backup. Los hospitales tienen una planta de luz de emergencia. Cuando se cae, se va la energía eléctrica, entra en segundos, entra a la planta de luz. Entonces, eso nos va a permitir a tener la continuidad del negocio. En la información pues, están los backups de los datos. Y también nos permite dar el seguimiento y revisión al desempeño y efectividad del sistema de gestión de continuidad de información y mejora continuamente basada en mediciones cualitativas y cuantitativas. Si no medimos, no sabemos cómo estamos. Hoy la OMS nos pide que apliquemos pruebas de coronavirus y pruebas y pruebas y pruebas. Si no sabemos si no aplicamos pruebas, no vamos a saber cómo estamos. Entonces, tenemos que darnos cuenta para poder dar una buena acción, una buena reacción a la situación que estamos viviendo. Ahora, la continuidad del negocio que involucra los productos y servicios de la organización y las actividades que los entregan. No nada más tengo que producirlo, sino tengo que mandarlo con el cliente. Si es algo físico, pues los transportes. Si es algo de servicio, pues toda la línea de comunicación, como datos. El analizar los impactos de no continuar las actividades y los recursos de los que dependen. ¿Qué pasa si no puedo entregar el servicio que quería? Involucra entender los riesgos de la disrupción o del incidente que puede ser anticipado o no anticipado y que causa una desviación no planificada negativa de la entrega, esperando que los productos y servicios de acuerdo a los objetivos de la organización. Es decir, puede haber una disrupción que está anticipada o que no está anticipada. Pero en este caso tenemos que tener los métodos de ataque. Por otro lado, tenemos que determinar las prioridades, los márgenes del tiempo, las ventanas de tiempo, las capacidades y estrategias para continuar la entrega de productos y servicios. Tener soluciones y planes listos para continuar con las actividades dentro de los márgenes de entrega posteriores a la disrupción.
entre la disrupción, ¿qué vamos a hacer? Pero eso ya debemos de tenerlo listo. El asegurar que los arreglos se revisan continuamente y que se actualizan de tal forma que serán efectivos en todas las circunstancias. Es decir, tenemos que ver escenarios de diferentes tipos y cómo vamos a atacar cada uno de esos. La continuidad del negocio puede ser efectiva en tratar... Hay dos tipos de disrupciones. Una, la repentina, y la otra, la gradual. La repentina es la que está todo bien y de repente ¡pum! Y como una explosión o un ataque de alguien. Entonces, esa es una repentina. Y dos, la gradual, como una pandemia. Por ejemplo, si bien la pandemia no nació ayer, nos tomó 3 meses, de finales de diciembre hasta la fecha que estuviéramos con el problema. Inclusive cada quien, cada país lo fue manejando de forma diferente. Todavía no terminamos con la pandemia, o sea, estamos ahorita en México creo que ya está en la etapa 2, o fase 2 o fase 3, por ahí anda, pero el tema es que tenemos que tener medidas, y la pandemia es una disrupción gradual, es decir, ahí viene, hasta que llegó. Y ahora hay dos tipos de ilustraciones que les voy a pasar aquí que están muy interesantes. Muy interesantes. Y una es... Perdón. Y una es cuando la disrupción es repentina, que viene ahí la figura 2, porque es como está la norma ISO 22313-2020, ahí en oro. Y la otra es la disrupción gradual, que es la figura 3, como está en la norma. Entonces, en ambos casos tenemos dos ejes. Uno es el eje vertical, que son las capacidades de las operaciones, y en el eje horizontal es el tiempo. El tiempo es un tema. El tiempo va a pasar, nos gusta o no nos gusta, no lo podemos detener. Entonces tenemos que ver cómo mantenemos la capacidad de operación durante estos momentos de disrupción. Y me recuerda hace mucho una gráfica que me enseñaron me estaba tomando cursos, todavía estaba en la facultad, pero estaba del APIX y me dijeron, bueno, ¿cómo vas a mejorar? Que cuando tienes el dinero suficiente o el inventario suficiente cuando tienes el inventario suficiente, pues no hay un problema. Pero cuando reduces tu inventario a cero, como el modelo Just in Time, bueno, claro, te le cambia de nombre, pero el caso es cuando reducimos el inventario, ya tenemos que ser más cuidadosos en las cosas, entonces van surgiendo los problemas. Y entonces el primer punto es cuando hay una disrupción repentina. Si bien esto lo vamos a revisar el día de mañana, tenemos lo vertical está la continuidad de las operaciones y en el horizontal está el tiempo. Entonces comienza la operación que es en la línea horizontal superior, no hay broncas. De repente, ¡pum!, hay una disrupción repentina. Ahora vemos dos tipos de líneas, la continua y la punteada o intermitente. La continua es cuando tenemos un plan de continuidad del negocio, y la intermitente es cuando no lo tenemos. Entonces, la raya en medio, la puntadita aquí, en medio es la capacidad mínima de operación que podemos cumplir con nuestros clientes, digamos, porque todo es una definición de objetivos previos a la disrupción.
Entonces, cuando no tenemos el plan de continuidad, bajamos nuestras operaciones casi a cero y pues se va a tardar un rato en volver a llegar a un aproximado de la capacidad que tenemos de operación. Si tenemos la continuidad de negocio en un poco tiempo, no es el tema porque cada empresa es diferente, pero deberíamos de llegar al nivel de operación que tenemos. Probablemente haya que repensar las reglas del juego, entonces, pero lo que tenemos que hacer es entregarle al cliente nuestro producto o servicio. Cuando no tenemos, cuando hay una disrupción gradual, vemos igual la línea punteada o intermitente es la que no tiene un plan de continuidad de negocio y la continua es la que sí tiene un plan de continuidad de negocio. Vemos que comienza la disrupción, pero la que no tiene un plan de continuidad de negocio sigue como si no pasara nada. Tú dale, no pasa nada. Y de repente, ¡pum!, se le cae la operación casi a cero. Y cuando tenemos un plan de continuidad de negocio, tenemos pasa la disrupción gradual, entonces lo que hacemos es que vamos bajando la operación para poder estar listos para poder darle continuidad con lo mínimo, con lo que nos convertimos como mínimo con el cliente. Y pues igual va a pasar el tiempo y la gente que no se preparó va a tardar más tiempo y en llegar, o si es que llega, a los niveles de producción que tenía en ese momento, la capacidad de operación. Ahora, si recuerdan las 5 fuerzas de Porter, que es no sé más el modelo, pero bueno, es como se conoce, habla fuerzas de la competencia y habla fuerza de los proveedores. Entonces, en este caso, la competencia y los nuevos jugadores del mercado. Entonces, vienen nuevos jugadores con nuevas reglas, vienen la competencia y como nosotros no tenemos la capacidad de surtirle al cliente, entonces va a venir nuevos y nos van a quitar el mercado. Dicen que hombre precavido vale por 2 o organización precavida vale por 2. Entonces, ese tema es muy importante. Mañana veremos un poquito más y así estaremos todos los días de 8 a 8 y media para ver el tema de la ISO 22301, que es el tema que veremos en Café Sistémico durante esta semana. Nuestra visión del futuro de los negocios es: si no trabajas como sistema, existe el riesgo de perder oportunidades, ¿no? Si no trabajas como sistema, existe el riesgo de perder oportunidades. Y bueno, aquí están los datos de contacto. Nuestra página web es hetro.ws. Tenemos una plataforma e-learning donde desde ya hace tiempo tenemos varios cursos. Uno es la ISO 9001, la otra es cómo vas a aplicar el FODA, tener una guía para aplicarla en tu negocio. Otro es la gestión de riesgos, y una guía práctica de auditoría interna. Entonces, cualquier cosa, escríbenos. También tenemos la página, el correo info@hetro.ws, o llámanos a nuestro teléfono de la oficina o por chat de las páginas web. Y si no, pues también estamos en Facebook, en LinkedIn, y en Twitter, y en Instagram, y en YouTube. Aquí una situación en Instagram, pero vas a ver en Hetro Systemic en sus diferentes modalidades. En Facebook hetro.systemic, en Instagram es hetro-sistémico. En LinkedIn y en YouTube es nuestro canal en YouTube, Hetro Systemic, y en Twitter @hetro-systemic. Entonces, cualquier cosa, búscanos, y estamos para servirte.
este, Systemic, Hetero, y por último, si no trabajas como un sistema, aquí es una organización debe ser un sistema indistintamente de cuántas leyes debe de cumplir, de cuántas normas debe de cumplir, de cuántos procesos debe tener, pero debe ser un solo sistema. Muchas gracias por tu tiempo, Dios te bendiga. Hashtag ser resiliente, hashtag quédate en casa. Bye.